Bueno, vamos a continuar estudiando el tema de la inducción. Ahorita en particular estamos estudiando algo que se llama una aplicación en realidad, que es el alternador. Les mencionaba yo que el dispositivo que mostramos en la clase pasada, que era un generador lineal, de que el movimiento era lineal, así. Esto también tiene sus aplicaciones, el generador lineal. Por ejemplo, algo importante, yo creo que se va a poner de moda, es ahora con los cautos eléctricos, sería muy útil tener un generador sencillo, un poco simple, generador de electricidad, que aunque fuese propulsado por gasolina, pero sería muy importante andarlo en el vehículo eléctrico, pues, porque imagínate, te quedas sin electricidad. El problema es que los tiempos de carga son tardados, pues puede ser media hora, digamos, para cargar el vehículo, no es como ir a echar gasolina. Y entonces al quedarte sin electricidad, te caería bien tener para una emergencia un generador eléctrico en el vehículo, que te lo pudiera cargar o aún operar. Entonces los generadores lineales tienen ventajas y es de que es en cuanto a la fricción, digamos, por ser el movimiento generado en forma lineal y aprovechado en forma lineal, entonces no hay necesidad de convertir del movimiento de lineal a rotacional. Bueno, ahora estudiaríamos el alternador. Sí, aquí vamos entonces. Aquí tenemos un esquema de un alternador. Siempre como en el caso del motor DC, es un esquema simple, algo simplificado, digamos. Primero que solamente hemos utilizado una espira. Pueden ver ustedes aquí la única espira acá, ¿sí? Luego quisiera mencionar el sistema de anillos deslizantes. Mire, acá tenemos la escobilla que termina acá en un carbón. Ese carbón, pues son efectivamente de carbón, ya los explicaba antes. Y estas deslizan sobre el anillo que tenemos acá. Eso naturalmente, ya lo había explicado antes, sirve para poder conducir la electricidad desde la bobina, desde el alambre, hasta el lugar donde va a ser aprovechado, que es aquí algo estático en tierra, mientras que el alambre está rotando, está girando. Y con eso se evita que el alambre se enrolle, porque si esto estuviese soldado en este punto, el alambre se enrollaría en el rotor, ¿verdad? Entonces recuerden, la bobina está rotando y estos alambres salen acá en forma estática, digamos. Bueno, entonces un carbón, un anillo para cada polo, digamos, para el positivo y el negativo, si es que se le pudiera llamar así. Bueno, tenemos un campo magnético que en este caso ha sido representado por este vector verde. Ese campo magnético normalmente es generado a través de dos polos magnéticos, que en este caso tendríamos un polo sur por acá y un polo norte por acá. Así sería la forma de obtener ese campo magnético, ¿sí? Que el campo entonces iría desde el polo norte hacia el polo sur, así. Entonces todo este espacio donde gira el rotor se encuentra preñado de magnetismo, de un campo magnético. Esa es como la mecánica. El generador es activado, si se fijaron en la clase anterior, por un ente mecánico que decíamos ahí, puede ser una turbina eólica, o sea, un ventilador de viento, ¿verdad? O podría ser una turbina hidráulica, digamos, una cascada donde tienes agua en un reservorio arriba, en una presa,
luego haces precipitarse el agua para que su energía potencial que tenía aquí arriba se convierta en cinética, y luego esta agua la haces pasar a través de una turbina, así como otro ventilador, digamos, más adecuado para el agua, y con ese equipo haces girar al generador, porque tu deber es hacerlo girar, como que si al generador, tú tienes acá el generador, le introduces es energía mecánica, forma trabajo, digamos, y él a cambio te retorna energía eléctrica, así, ¿verdad? Ese es el objetivo, convertir en la energía mecánica que sacas de algún lado, pues del viento, por ejemplo, en energía eléctrica. Ese es como el principio simplificado. Vaya, entonces nuestro generador tiene un total de una espira. A eso nosotros le vamos a llamar N. En este caso es una espira. Él tiene una espira. Y piensen en un generador de 500 espiras, ¿verdad? O algo más grande, digamos, ¿sí? Pero para el análisis lo vamos a hacer así y luego vamos a generalizar para N espiras. Oigan, sería más en general. Entonces, actualmente, lo que tenemos acá en pantalla sería un flujo, es B por A. Lo vamos a tomar en términos generales. El flujo en el tiempo, digamos, la variable, fíjense, es el tiempo. Acá, la variable es el tiempo. Entonces vamos a ir viendo el flujo en el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál sería el flujo en este momento? Aquí va el campo, lo estoy magnificando, y el vector área aquí lo tenemos para abajo. Miren el vector área, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el flujo en este momento? Recuerden que flujo B.A dice aquí, ¿ve? ¿Cuánto sería? Con micrófono, porfis, que no tengo. Sería 0. Ok, efectivamente, ¿verdad? Como el ángulo entre los vectores es 90 grados, el coseno de 90 es 0. Efectivamente, muy bien, gracias. Entonces, ahí tenemos un flujo de 0, pero en general lo vamos a ir viendo B.A para cualquier ángulo. Entonces, la FEM, según la ley de Lenz, de la ley de Faraday que estudiamos ayer, era el negativo de la razón de cambio del flujo en el tiempo. O sea, la razón de cambio del flujo, la derivada del flujo. Esto es el flujo. Bueno, esto de acá es el flujo y nosotros queremos es la derivada del flujo. Mejor dicho, el negativo de su derivada. ¿Ok? Entonces, seguimos. Sería el negativo de la derivada del flujo, pero el flujo aquí pueden ver ustedes es B, la magnitud de B, por la magnitud de A, por el coseno del ángulo que forman. Pero el ángulo que forman yo lo pongo como omega t. Fíjense eso. El ángulo lo pongo como omega t. Lo que sucede es que el generador está girando con una rapidez angular omega. ¿Sí? Entonces, imagínate que en t igual 0, el generador se encontraba en esta posición angular. El generador en ese momento se encontraba en esta posición angular, su vector área, digamos. Sí, entonces eso en t igual 0. Luego él está girando con una rapidez angular omega, ¿sí? Multiplicada por el tiempo transcurrido hasta este momento, entonces ya él se encuentra en esta otra posición. O sea, el ángulo barrido es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Angularmente hablando, ¿va? La distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, en un tiempo t, girando a una velocidad omega, va a haber un recorrido, una distancia angular teta. ¿Sí? Un desplazamiento angular teta, ¿verdad? Eso es. O sea, omega es el número de grados que recorre por segundo. En 10 segundos sería el número de grados que recorre por segundo por 10, omega t. Entonces, el ángulo en general lo voy a estar representando con esta fórmula. Oiga, el ángulo lo voy a estar representando con esta fórmula, omega t. Por eso es que aquí lo coloco. Ven,
Entonces, el flujo es B por A por coseno de omega t, que es el ángulo. Entonces, la derivada de eso es lo que me interesa, así a nivel de cálculo. Entonces, si nosotros derivamos ahí, vemos que sería B por A por coseno de omega t. La derivada del coseno es el seno, ¿verdad? Entonces, sería B por A por el seno de omega t y el signo que se nos elimina, ¿verdad? Porque la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el negativo del seno. Entonces, ahí el signo se nos elimina. La derivada decía del coseno es el negativo seno. Entonces el negativo seno nos elimina el signo y nos queda así. Por regla de la cadena sale también la omega, porque eso es una U. Una U es igual a omega t. Entonces la derivada de U es omega y sale por acá esa omega. No digan W, digan omega. W es como William Wenceslao. Y omega es omicron, omega es oso, con O, omega es O. Vale. Entonces, la FEM sería, acá, ¿qué es lo que he hecho? Nomás recuerden que el N yo había tomado para N igual 1, pero en general pueden haber N espiras. Entonces, lo que he hecho es generalizar esta fórmula que fue deducida para una espira, la he generalizado para N espiras. Y entonces tenemos omega NBA, seno de omega t. Entonces, eso es la FEM. Fíjense que esto es una función. Esto es una función. Omega es la rapidez angular del generador. Ese suele girar a rapidez constante. Oigan, tiene variaciones, fluctuaciones, pero hay que corregirlas. Entonces él suele girar a una rapidez constante. Está generando energía, girando, girando, girando. Vale. Es la rapidez angular de él. ¿Cuántos grados barre en cada segundo? N ya se dijo el número de vueltas. La intensidad del campo magnético es estático. El campo magnético es fijo. Está fijo. Entonces, la variable en el tiempo, la variable aquí solamente es el tiempo, si se fijan. Esta es la variable. Entonces, lo que tenemos es una FEM en el tiempo, ¿sí? Que está dada por esa expresión de aquí abajo, ¿ve? Esa es una FEM que cambia en el tiempo. Ahí lo que tenemos es la FEM en el tiempo. Ahí dice así nomás, pero en realidad es así, ¿ve? La FEM en el tiempo. ¿De qué depende? Del ángulo. Del ángulo. En este instante que ilustramos, el ángulo es 90 grados. Entonces la FEM en este instante es 0. En otro instante la va a cambiar y la espira se va a encontrar en una posición como así, ¿ve? Con su vector área para acá, ¿sí? Y entonces como el vector campo viene por acá, entonces el ángulo va a ser 0. Y cuando el ángulo sea 0, entonces la FEM, el seno de 0 es 0, ¿verdad? Cuando el ángulo sea 0, el seno de 0 va a ser, seno de 0 es 0. Entonces la FEM va a ser 0. ¿Cómo está esto? Lo que pasa es que hace un momentito dijimos, el flujo es 0. El flujo es 0 en este momento. Voy a reanalizar eso. ¿Vale? En este momento que tenemos ilustrado acá, el flujo es 0 porque el ángulo era 90 grados. El flujo es 0, ok. Pero ¿y la FEM? La FEM será 0. En este momento el ángulo es 90 grados, en el que tenemos ilustrado acá. En el momento que lo tenemos ilustrado ahí, el flujo es 0, pero la FEM no es 0, porque el ángulo es 90 grados, y seno de 90 grados es máximo, o sea, es 1, ¿verdad? Entonces, en este momento que tenemos ilustrado acá, cuando el ángulo es 90 grados, entonces la FEM vale omega NBA, and that's it. Así. Ven, en este momento que está ilustrado, en este instante que está ilustrado, la FEM vale omega NBA porque el seno de 90 grados es 1, ¿sí?
Digamos que en este momento la FEM tiene un valor máximo, que es omega NBA, porque el seno de 90 es 1. Cuando gire, tal como les explicaba, y ya la espira se coloque en esta posición con su ángulo paralelo al campo, aquí tenemos el campo y esto sería el vector área. Cuando ella se coloque en esta posición, vamos a tener 0 grados y aquí vamos a tener 0. Entonces la FEM va a ser 0, ¿sí? Va a llegar un momento en que la FEM va a estar el vector área para acá y el vector campo para acá. Entonces el ángulo, digamos que ahora sería menos 90, digamos, ¿va? Porque si este se tomó como 90 grados, este de aquí para arriba va a ser negativo 90. Y entonces la FEM en ese momento sería negativo NBA. Ah, por omega, que la olvidé ahí. Negativo omega NBA. Entonces la FEM sería igual, pero negativa. Cuando regrese para acá el vector área y el vector campo para acá, entonces va a ser 180 grados. Y la FEM va a volver a ser 0. Seno de 180 es 0. Bueno, déjenme sintetizarles esto por aquí. Miren, acá lo ponemos, ve. Ahí están, miren las posiciones. Observen. En este primer caso, acá, tenemos el vector área coincide con el campo. Observen la dirección del campo, ¿ve? Entonces, en ese primer caso, el ángulo es 0 grados. Entonces, el flujo en ese momento es máximo. El flujo, esto es el flujo, ¿ve? El flujo en ese momento es máximo, pero la FEM en ese momento es 0 porque la FEM es esta curva azulita de acá. ¿Ven? Entonces la FEM en ese momento es 0, decíamos. De repente la FEM, cuando el ángulo es 90 grados, tal como lo había ilustrado ahí, como está ilustrado aquí en la figura, entonces la FEM llega a un valor máximo aquí, ¿ve? La FEM llega a un valor máximo, o sea que aquí, en esta posición, tenemos aquí tenemos un valor de omega n b a. Aquí en esta altura de aquí, aquí tenemos un valor de omega NBA. Miren, esa altura, esa posición, digamos, es omega NBA. Eso sería la amplitud de la señal, ¿verdad? Omega NBA es la amplitud de la señal. Ahí la tenemos, ¿sí? Y aquí abajo habría un negativo omega NBA. Abajo habría un negativo omega NBA, ¿sí? Y entonces la señal va a ser oscilante, senoidal, así, ¿ve? Así. Va a seguir oscilando, va a ser senoidal la señal. Y entonces eso es lo que sucede efectivamente si nosotros nos venimos a los tomacorrientes, digamos. Aquí, ve. Aquí en los tomacorrientes de la casa. Ahí, ahí, ahí. Si nos vamos ahí a los tomacorrientes de la casa, entonces así es la señal que obtenemos. Si nosotros la graficamos en un osciloscopio, vemos que el voltaje ahí así es. ¿Ok? Por eso es que no, ¿por qué creen ustedes de que los tomacorrientes que traen esta forma, digamos acá? Tienen esta forma así. Así. Ups, qué feo me quedó. Así son. Esa es la forma. Este es más chico, por eso lo hago así como un poquito más chico.
y este es más grandecito, el de arriba. Entonces, ahí ustedes alguna vez se han preguntado, este es el toma de la electricidad, es esto que he querido dibujar acá. Entonces, ¿será que este es el negativo? Este de acá abajo, el chiquito, es el positivo, ¿sí? Bueno, la cuestión es así, miren, este efectivamente es el tierra, el ground, el tierra. Ese solo se ocupa para protección, que si hay un cortocircuito, digamos, en la lavadora, en la máquina lavadora, entonces la electricidad no te coja a tu cuerpo, no se vaya por tu cuerpo a tierra, sino que se va por ahí a tierra, por ese sistemita de protección. Ese solo es protección. Vale. Luego, estos de acá no se llaman negativo y positivo. Por una razón, la corriente es alternante, ya se explicó. Se explicó que la corriente es alternante, que esa está variando, así ve. En un momento es cero, de ahí es máxima, de ahí negativa. Entonces, en un instante dado, digamos en todo este periodo de acá, este era el negativo y este era el positivo. Pero luego se invierten los papeles y en este periodo de acá se invierten los papeles. Y entonces este se convierte en positivo y este otro se convierte en negativo para el segundo periodo. Y en un instante incluso, en un instante el voltaje cero. Digamos que tú le acertaras, que tocaras de valiente, metieras tus dedos aquí, ve, y tocaras la electricidad en este instante preciso, cuando la electricidad es cero, no te agarraría la corriente. Pero pues no lo intenten porque los tiempos, digamos los tiempos que hay de aquí para acá, el tiempo que hay de aquí para acá, que es un periodo, es de 1 sobre 60 segundos. 1 sobre 60 segundos. O sea, el segundo va arriba, no va abajo. 1 sobre 60, así, un sesentavo de segundo. Ese es el tiempo que hay. Entonces, el tiempo de reacción es mayor que eso. Y en lo que reacciona ya te agarró la corriente. Por eso es que no se puede hacer ese truco. Oigan, lo que estoy ilustrando es de que la señal es alternante. Así, por eso se dice corriente alterna. Corriente alterna se dice, la señal es alternante. De esa forma que lo estamos ilustrando. ¿Ok? Entonces, el tiempo que hay de un ciclo completo es 1 sobre 60 segundos y eso es bastante exacto. Porque fíjense que antes, allá por los años 70, que fue mi infancia, en esa década, los relojes de pared usaban como base de tiempo esta señal. Entonces, por eso se podían atrasar o adelantar un poquito, porque eso era lo que usaban como base de tiempo. Ahora usan cristales, que se dice, el microprocesador de esta computadora es de 2.5 gigahertz. Entonces, eso es usan cristales ahora, cristales, porque son mucho más precisos. Oiga, entonces, pero antes incluso esto se usaba como base para medir el tiempo. Como cada ciclo era 1 sobre 60 segundos, eso se ocupaba ese truco para poder medir el tiempo. Cada 60 ciclos avanzaba la aguja segundera un espacito, un segundo. Bueno, ahí estamos. No sé si de esto tienen alguna consulta del alternador. Esa es la fórmula del alternador. Vamos ahora a ver otro asuntito. Si no hay preguntas sobre el alternador. Bueno, vamos a ver ahora la ley hermanita que les decía. La ley hermanita que les dije yo la vez pasada, tenemos la ley de Faraday y que la hermanita es la ley de Lenz y que la ley de Lenz se refería al signo. Eso es. Observen ese postulado que les he puesto ahí. La naturaleza es conservadora, se opone a los cambios.
Si si alguien quiere superar, debe rebelarse contra la naturaleza y vencer los obstáculos que ésta le presenta para poder avanzar. Si alguien quiere brincar de la manada, tiene que echarle con mucha fuerza, porque toda la naturaleza se le opone exteriormente e interiormente. Por ejemplo, si quieres trabajar, te entra un estado de desgano, así, una pereza. Te ataca fuerte la pereza. Esos son como estados interiores. Y exteriormente, yo recuerdo que un hermano mío de repente sintió el espíritu revolucionario y quiso brincar de la manada él. Y cuando él intentaba, yo recuerdo a mi mamá arrodillada llorando a los pies de él, que no se fuera de la casa porque él necesitaba irse, pues romper con esos lazos que le ataban a la tierra para poder volar. Entonces, cuando él quiso hacerlo, se le vino encima no solo lo interior, sino también lo exterior, porque interiormente a él lo atacaban sus sentimientos, el sentimentalismo, eso. ¿Y quién iba a oponerse al amor de la mamá? Pues, o sea, es algo como, wow, que todo el mundo lo toma como bueno eso, pero en este caso yo siempre les digo, bueno es lo que esté en su lugar. En este caso, ese amor de madre era un obstáculo para poder superarse. Entonces él tuvo que romper con esos lazos y marcharse y dejar a mi mamá llorando. Y entiendo que es lo que debía hacer si en verdad quería superarse, si no, pues ahí que se quedara a sembrar yucas, ¿me entienden? Si no quería superarse, pues, pero eso es así. Cuando alguien quiere hacer algo verdaderamente trascendental, tiene que luchar, porque la naturaleza es conservadora. Déjenme figurárselo con otro símil y sería con, digamos, la política. A mí la política no me gusta mucho, igual que el fútbol. Bueno, la política, digamos que alguien es conservador y alguien es revolucionario. Entonces, fíjense bien esto. Aquí quiero explicarles. Alguien revolucionario impulsa el cambio. Él quiere el cambio, ¿sí? El cambio. Alguien revolucionario no quiere decir que es de izquierda o que es derecha, sino que él está cansado ya de los sistemas caducos, anticuados, retardatarios, y lo que quiere es cambios, ¿sí? Y entonces él impulsa los cambios, pero eso se hace interiormente, especialmente, porque ahí empiezan los cambios, porque así como es allá afuera, en lo grande, también es en lo chiquito. Entonces uno suele criticar a los gobiernos y decir, ay, estos gobiernos no arreglan esta calle, no hacen no sé qué, no hacen esto otro, como si uno tuviera más capacidad que ellos, digamos, y no se fija en su casa. Si ellos no han reparado la calle de por acá, tú tampoco has reparado normalmente el andén de tu casa. Entonces, los cambios se impulsan interiormente y en el exterior se vienen reflejando como por añadidura. Entonces, alguien revolucionario impulsa los cambios. Él no está contento. Entonces dije, ¿cómo es eso? Alguien revolucionario no es izquierdista, no es necesariamente derechista. Él simplemente procura el cambio. Que si la izquierda estaba en el poder, pues hay que derribarla y poner a la derecha o algo diferente, algo diferente. Y si la derecha estaba en el poder, hay que cambiarla, ¿me entiende? No sé si me comprende. Entonces, cuando un partido de izquierda estuvo en el poder, está en el poder, ya no tiene que decir queremos el cambio, porque si queremos el cambio es que los quiten a ellos, ¿verdad? Y que pongan otros. No sé si me comprenden. Entonces, una cosa es ser izquierdista o ser derechista y otra cosa es revolucionario y conservador. Quiero que me entiendan esa diferencia, porque eso es lo que aplica a la naturaleza. La naturaleza es conservadora, es antirrevolucionaria, así es su comportamiento. Y eso es la ley de Lenz, lo que estamos estudiando por acá, ¿sí? De que, les decía, si conservador, por lo general los viejos somos conservadores, que no nos quiere así, nos gusta como el perro viejo, ladrar echado así, ¿me entiende? Entonces el viejo conservador, él no quiere cambios, él quiere todo así como seto, así, todo quieto, no quiere cambios. Eso es el conservador.
No importa si está a la derecha o la izquierda en el poder. Lo que importa es no mover las cosas porque así están bien. Eso es ser conservador. Contrario a ser revolucionario. ¿Ve? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la naturaleza no empuja a la izquierda, no empuja a la derecha, sino que simplemente es conservadora, que las cosas sigan como están. Y eso es precisamente la ley de Lenz. Acá yo lo he enunciado con frases tiradas al ámbito psicológico, digamos, que dice, la naturaleza es conservadora, se opone a los cambios. Si alguien quiere superarse, debe rebelarse contra la naturaleza y vencer los obstáculos que ésta le presenta para poder avanzar. Ok. Veamos. Esto lo vamos a ver en el electromagnetismo, la ley de Lenz. ¿Ok? Eso que tengo ahí es un anillo de cobre. Eso, permítame, es un anillo de cobre. Luego le voy a introducir un campo magnético. Observen ustedes el proceso. Introduzco un campo magnético, que es esa arañuela celeste. Introduje un imán y luego se quedó quieto. Lo voy a repetir. Es como una animación. En el proceso estoy introduciendo un campo magnético. Miren. Así. ¿Ves? Quiero que observen que cuando introduzco el campo magnético, ahí, si observan las líneas de campo magnético, las líneas de campo magnético podrían representarse con un vector ascendente. Esto que he dibujado ahí representa el campo magnético que estoy introduciendo en el imán. ¿Me entienden? Ven las saetas aquí, ¿ve? Las saetas, estas puntitas. Si yo lo represento como un vector, entonces el campo magnético que estoy introduciendo en el imán sería como así, ¿verdad? El campo magnético que estoy introduciendo en el imán tendría esta dirección. Eso, si lo multiplicas por esta área que queda aquí en medio, si lo multiplicas por esta área, te da un flujo magnético. Y ese flujo magnético, digamos que es para arriba, ¿verdad? Hay un flujo magnético para arriba. O sea, hay un campo magnético que estoy introduciendo y un flujo magnético para arriba. Solo que cuando el imán estaba aquí lejos, aquí, entonces el flujo magnético era chiquitito, digamos. Y cuando el imán ya está aquí adentro, ya está por aquí adentro, entonces el flujo magnético se hizo grandote, porque ya el campo es más intenso. No sé si me entienden. Lo que tenemos en pantalla es entonces un flujo magnético en este sentido que está, fíjense, que está creciendo. Esto quiere decir crece. Así. Lo que tenemos es un flujo magnético ascendente que crece. Eso es lo que tenemos. Hagamos la animación de nuevo. Miren, no miren el vector verde, miren el azul, lo azul. Es un flujo magnético que crece, ¿ok? Entonces, ese vector verde, ese que apareció ahí, que se aparece como lentamente, ese vector verde que aparece lentamente representa un flujo magnético. Yo pongo un campo magnético, pero multiplicado por el área es un flujo magnético para abajo. Así. Entonces, cuando yo introduzco el imán, ahí, estoy produciendo un flujo magnético ascendente, así. Pero, si observaron, apareció ahí, yo en la simulación lo he hecho así, un flujo magnético descendente. Ok, cuando yo introduzco un imán, produzco un flujo magnético ascendente que he puesto en amarillo, que es para arriba. Pero ese que aparece ahí, aparece solito. Ese quien lo pone, ese lo pone la naturaleza. ¿Para qué?
para oponerse al flujo que está creciendo, porque la naturaleza se opone a los cambios. Entonces, decíamos, ahí va. Ven, como hay un flujo magnético, lo voy a poner en celeste, ascendente, que está creciendo, ese está creciendo, porque cuando estaba el imán aquí abajo era pequeño el flujo y a medida que se acercaba el imán, el flujo crecía. Por eso esto digo que el flujo magnético ascendente está creciendo. A cambio, la naturaleza presentó un flujo magnético descendente que se oponía a ese cambio, a que creciera un flujo magnético ascendente. Por última vez, observen. Ese flujo verde es el flujo magnético que la naturaleza opone al crecimiento de un flujo que yo tenía así como en azul ascendente, así ven. Ven. Ahora retiremos el imán. Miren. Observen el vector verde. Repito. Ahora retiramos el imán. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa es que teníamos un flujo magnético ascendente bien grande. Ese flujo magnético ascendente creció y lo teníamos bien grande. Aquí ven esta posición. Ahí lo tenemos bien grandote el flujo magnético. Miren, el flujo magnético ascendente ya creció y es bien grandote. Y ahora retiramos el imán. Ahora lo retiramos. Observen lo que sucede. ¿Qué sucede? Teníamos un flujo magnético ascendente, así, pero que este estaba decreciendo, porque se iba perdiendo ese flujo magnético que habíamos obtenido cuando retiramos el imán para abajo, se está perdiendo, está disminuyendo, eso dice la flecha roja. Ese flujo magnético fuerte que teníamos para arriba se nos está perdiendo. La naturaleza se opone a los cambios y para evitar que se pierda, ella puso un flujo magnético descendente como para sostenerlo. Ok, teníamos un flujo magnético descendente y de repente se empieza a perder. La naturaleza lo que hace es oponerse al cambio, que no descienda, que se mantenga y entonces lo refuerza. Vamos a hacer todo el proceso. Vale. Primero, crece el flujo ascendente. La naturaleza es el vector verde. Ella se opone a que crezca. ¿Sí? Luego, decrece el flujo ascendente. La naturaleza se opone a que disminuya y se pone para arriba. No sé si se comprendió. ¿Me pueden confirmar, por favor, con micrófono si se comprende? Vale. Sí, todo claro. Vale, está bien. Entonces, ok, entonces el vector verde es el campo magnético que la naturaleza pone para oponerse al cambio, ya sea a que crezca un flujo ascendente o a que disminuya un flujo ascendente. Cuando quiere crecer un flujo ascendente, entonces la naturaleza pone un flujo descendente para oponerse. Y luego, cuando quiere disminuir el flujo ascendente, la naturaleza no quiere cambios, quiere que siga el flujo ascendente y entonces lo refuerza de esta manera. Vale, entonces vamos a observar otra cosa. Para poder obtener un flujo descendente acá, para poder tener un flujo descendente acá, entonces es necesario que haya una corriente. ¿En qué sentido? Pues la corriente tendría que girar. La corriente tendría que girar en este sentido. Aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
para que haya un flujo descendente, la corriente por la regla de la mano derecha tendría que girar, si la miramos desde arriba, tendría que girar en forma horaria para que el flujo sea descendente. Y al revés, si queremos que el flujo sea ascendente, así, entonces la corriente tendría que girar por regla de la mano derecha en forma vista desde arriba antihoraria. Así sería la corriente si queremos un flujo ascendente. Entonces, en la de animación he ilustrado también las corrientes. Obsérvenlas, por favor. Miren la corriente que crece, una corriente horaria, ¿ve? ¿Sí? Y cuando lo quiero retirar, perdón, ahí lo repito. Una creciente horaria para producir un flujo para abajo. Y cuando lo quiero retirar, un flujo para arriba implica una corriente antihoraria. Miren, cuando lo quiero retirar, una corriente antihoraria, ¿sí? Entonces, y de ahí se retira. En la animación está incluido de que cuando termine el proceso, desaparece el flujo. Observen. Aparece un flujo y cuando se va del todo el imán, el flujo se desvanece. Desaparece porque ya el imán se fue. Entonces, eso es algo temporal. La corriente se opone entonces. La naturaleza, perdón, se opone. Entonces, cuando el imán va entrando, entonces se genera una corriente horaria para oponerse a que entre. Luego, cuando el imán se va saliendo, se genera una corriente antihoraria para evitar que el imán se salga, o sea, un flujo para arriba, para evitar que el imán se salga. Esa es la ley. Entonces, eso es básicamente la ley de Lenz, que dice de que la naturaleza se opone a los cambios. Y viene ella y genera un flujo magnético de manera que éste se oponga al cambio. Ella genera un flujo magnético en cierto sentido. ¿Cuál es el sentido? El sentido es tal que se oponga a los cambios. Y eso en el libro está enunciado de esta manera. Ven. Así. Ese es como el enunciado de la ley que está en el libro, digamos así. ¿Verdad? Y yo les he explicado ampliamente con eso de la naturaleza conservadora. Vamos a hacer una aplicación. Tenemos en pantalla un campo magnético. Miren, esa región del espacio que aparece ahí está como bien delimitada. Entonces tenemos una región del espacio, exactamente este rectángulo, y toda esta región del espacio está preñada por un campo magnético que ahí se ve por los puntitos, puntitos así, ¿ve? Puntito quiere decir emergente. Entonces, ahí en esa región del espacio hay un flujo magnético emergente, un campo magnético emergente. En esta zona de aquí el campo es cero, aquí el campo es cero, por acá el campo es cero. Pero en ese rectángulo el campo tiene un valor fijo de 1.25 teslas. ¿Ok? Ahí estamos. Luego, traigamos al anfiteatro, al escenario. Una espira. Es un alambre doblado en forma de cuadro, ¿sí? Y que tiene una resistencia a esa espira. ¿Ok? Entonces, ese vector verde es el movimiento de la espira. Así, miren. Bueno, démosle las dimensiones a la espira. Tiene una velocidad de 3 metros por segundo, les decía. Ella tiene un movimiento simbolizado por el vector verde, que es su rapidez de 3 metros por segundo hacia la derecha.
Mide 0.75 centímetros de alto y medio metro de ancho. La resistencia tiene un valor de 12.5 ohms. Ahí están todas sus características físicas de la espira. Se va a mover con una velocidad de 3 metros por segundo hacia la derecha. Mide de alto 75 centímetros y de ancho 50. Y tiene una resistencia de 12.5 ohms. ¿Ok? No olviden, el campo tiene 1.25 Tesla de intensidad y emerge de la pantalla. Hagamos la animación. Bueno, en la animación simplemente nuestra espira pasó la región preñada de campo magnético, la atravesó, ¿sí? Y vamos a hacerle un sistema cartesiano aquí para ver las matemáticas. Vamos a tomar ese como el origen en X y este lado de acá sería importante, ¿verdad? Ahí estaríamos a 50 centímetros del origen. Digamos, esa línea punteadita correspondería a un X igual 50 centímetros o 0.5 metros mejor. Entonces ahí equivaldría 0.5 metros, ¿sí? Vamos a graficar el flujo en el eje de la Y. Aquí vamos a graficar el flujo. Entonces tenemos ya el eje de la X y el eje de la Y. ¿Quién dijo que esto era X igual 0.50? Eso lo dije yo. Mentira. 50 centímetros es el ancho de la espira, ¿verdad? 50 centímetros es el ancho de la espira. Esas medidas en realidad no las había dado, perdón, y están aquí. Miren, en realidad aquí es X vale 1.2 metros, ¿sí? X vale 1.2 metros. He marcado negativo 25, positivo 25, 95, 1.2 y 1.45. En el eje X he marcado esas posiciones que se resultan especiales. Ya van a ver por qué, ¿sí? La espira mide 50 centímetros de ancho. Cuando yo digo la espira está en el origen, hablando de la coordenada X. Cuando yo digo la espira está en el origen, quiere decir que se encuentra aquí, ¿ve? Su ombligo, su centro está en el origen. O sea que ella está entre negativo 25 y positivo 25. Ahí está echada la espira. No sé, ya van viendo por qué he marcado esas posiciones especiales, ¿verdad? Porque cuando yo diga la espira está en el origen, quiere decir que ella se encuentra en esta posición de acá, de negativo 25 a positivo 25. Pues ella mide 50 de ancho. ¿Ok? Ahí estamos entonces. Ahí estamos, ¿ves? Luego, marcamos, decía, esas posiciones especiales. Voy a poner aquí líneas para marcarlas. Vaya, ahí las tenemos las posiciones especiales. Vaya. Luego vamos a hacer una gráfica del flujo en función de X. Fíjense, no es en función del tiempo, sino que es en función de X. ¿Cuánto vale el flujo? No olviden que cuando yo diga la posición de la espira, es queriendo decir la posición del centro de la espira. Si yo digo la espira está en el origen, quiere decir que su centro está en el origen, o sea que ella estaba echada entre negativo 25 y positivo 25. ¿Ok? Entonces seguimos. Entonces el flujo va a ser de esta manera. No sé si estarán de acuerdo. Miren aquí. El flujo. ¿Verdad que sí? Porque cuando la espira estaba en negativo 25, fíjense, la espira estaba en negativo 25, que es que la espira estaba en esta posición, el flujo empezó a crecer, ¿verdad? La espira estaba con su frente en positivo 20, ups, Dios mío. Acá estaba la espira. En ese instante, en negativo 25, el flujo empezó a crecer, ¿verdad que sí?
Ops. Vale. Cuando la espira estaba en negativo 25, el flujo empieza a crecer. ¿Y cuando llega a su máximo? ¿Cuándo deja crecer? Cuando la espira está en la posición 25. Cuando la espira se encuentra en la posición 25, entonces el flujo llegó al máximo. El flujo en ese momento ya es B por A, el área de la espira, ¿verdad? Así. Y ya la espira está toda embutida dentro del campo. Cuando la espira se encuentra entre 25 y 95, entonces en todo ese lapso, la espira está totalmente preñada de campo. Y entonces el flujo se va a mantener constante a lo largo de ese trecho. Ven ahí, cuando la espira estaba en negativo 25, empieza a crecer el flujo. Cuando la espira emerge por positivo 25, el flujo llegó a su máximo valor y ahí se mantiene hasta que la espira se encuentra en esta posición, que es en posición 95, 120 menos 25. Entonces, el flujo va a empezar a decrecer porque la espira empieza a salirse por acá. Ya el flujo solo es esta parte de aquí, ¿ve? El flujo se reduce. Entonces, se sucede eso. Y el flujo se termina cuando la espira brota por la posición 145. Ahí se termina el flujo. Espero lo comprendan bien. Entonces, en esa gráfica he colocado el flujo en la espira. Fíjense, en esa gráfica se ha colocado el flujo en función de X. ¿Sí? O sea, este es el eje X, no es el eje del tiempo. Y aquí he puesto el eje del flujo. Y me dio esta gráfica así, ¿ves? Estamos. Ahí tenemos graficado el flujo a lo largo de X. Vamos a hacer otra gráfica. La derivada de la primera. Pero antes de hacer la otra gráfica, vamos a ver el valor máximo. Este valor máximo, esa altura, esta altura de aquí. ¿Cuánto es esa altura? Bueno, el flujo máximo es B por A, ¿verdad? El flujo máximo es el B, que es 1.25 por el área de la espira. ¿Sí? O sea, B por H por X. Recuerden que H, o no lo había dicho, bueno, sea H la altura de la espira y X va a ser el ancho de la espira. ¿Sí? Entonces sería, el flujo máximo sería a 1.25 Tesla, que es el valor de B, 0.75 metros, que es la altura de la espira, y 0.5 metros, que es el ancho de la espira. Entonces el flujo máximo nos da 0.45 Tesla metro cuadrado. Entonces el valor de FIO es 0.45 Tesla metro cuadrado. Ese es el valor del flujo máximo. Guardémoslo por ahí. A continuación, fíjense lo que puse aquí a continuación, puse esto, ¿ves? Vamos a grabar, a voladear la derivada de esto. ¿Por qué? Porque FEM es el negativo de la razón de cambio del flujo, o sea, la derivada. Entonces, la derivada de esto, ustedes son muy expertos en eso, la voy a graficar aquí, ¿verdad? Que la derivada ahí sería positiva, un valor positivo constante. Aquí tenemos un valor positivo constante. Luego, dentro de acá, la derivada es 0, ¿verdad? Y luego tendríamos el mismo valor. Luego tendríamos el mismo valor que antes, pero negativo, constante. Ahí tenemos la derivada, miren. ¿Verdad que así sería? Un valor positivo constante, 0, un valor negativo constante. Y fuera de estos lugares, la derivada es 0, así. Vaya, ¿cuánto sería esta altura de aquí? Pues hay que hacerlo. De phi de t es la derivada de BHX de t. O sea, BH
B y H son constantes, ¿verdad? El campo es constante, la altura es constante, la variable es la X, la que va variando en el tiempo. Y entonces dx de t es la velocidad en realidad aquí, ¿ve? En vez de dx de t, esa es la velocidad de la espira. Observen esos tres pasos que he pegado. La derivada del flujo es la derivada de BHX de T. HX era el área y B el flujo. Cuando la espira iba entrando. Eso se cumplió cuando la espira iba entrando. Entonces, la derivada de eso, sacas las dos constantes y te queda dx de T. Pero dx de T es la velocidad de la espira. Entonces, quiere decir que sería B, que es 1.25, H, que es 75 centímetros, y la velocidad de la espira, que es de 3 metros por segundo. Así tenemos que la d phi de t es 2.81 tesla metro cuadrado sobre segundo. Entonces ya tenemos esta altura de aquí. Y abajo sería esa misma en negativo, ¿verdad? Entonces ya tenemos esas alturas. Serían campo por altura por velocidad, según esta deducción que se hizo aquí. Entonces esa es la altura, 2.81. Aquí lo que tenemos graficado, no olviden, es d phi de t. Y si quisiéramos la FEM en función de X, Sería el negativo de la derivada que acabamos de graficar. ok, efectivamente, solo tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Sería el negativo de la derivada, ¿verdad? Solo que la altura sería también, porque fíjense que aquí he hecho derivada respecto al tiempo, ¿verdad? Ahí he hecho como un truquito. Son proporcionales. La derivada respecto a X es la que grafiqué. Pero en realidad los valores que ocupé fue la derivada respecto al tiempo, porque la FEM es la derivada respecto al tiempo. Ahí hice la derivada respecto a X, es la que he graficado ahí, pero es proporcional a la derivada respecto al tiempo, porque la velocidad es constante. Entonces, la FEM sería la derivada respecto al tiempo, no respecto a X. Y da de 2.81. Si ustedes sacan la derivada respecto a X, entonces tendrían una altura. Si sacan la derivada respecto a X, una altura de 0.45 dividida entre 50, ¿ves? Una altura de 0.45, que era este valor de acá, dividido entre este es 0.45 y este es 0.50. Entonces les daría 0.90. La derivada respecto a X les daría 0.90. Pero yo lo que he hecho es derivada respecto al tiempo, no derivada respecto a X. Y esa es la forma de la derivada, esa que está ahí. Bueno, entonces ahí tenemos ya la FEM y ahora solo queremos la corriente máxima. Miren, la FEM máxima es esta que se da aquí, tanto positiva como negativa, ¿verdad? Bueno, en realidad es la gráfica de abajo. La FEM máxima es esos valores que están ahí. Entonces, ¿cuánto vale la FEM máxima? 2.81 voltios. En todo este tramo, la FEM vale 2.81. En este tramo, la FEM vale 0 y en este otro tramo, la FEM vale negativo 2.81. Si yo quiero la corriente máxima, es voltaje entre resistencia. ¿Ven? Corriente, voltaje entre resistencia, o sea, 2.81 voltios entre 12.5 ohms, que era la resistencia. Esa es la corriente. Y es de 225 miliamperios. O sea, punto 225 amperios. 225 miliamperios. Ay, aquí no empezamos. Ahí está. Esa es la FEM máxima. Bueno, por ahí quedamos. Ahí estamos
Momento, a la anterior diapositiva, por favor. Mande. Que si puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Ujú. A ver. Gracias. Bueno. A ver, entonces, por aquí estamos.